Bueno, entonces decía que el concepto central en torno al cual se estructura la ilustración es la razón, en principio, ¿no? Como potencial humano para poder transformar la realidad y progresar, ¿no? La idea de progreso también está bastante presente muy fuertemente en la ilustración. Les decía entonces que Kant es un autor que representa el periodo ilustrado, y precisamente yo lo traigo de nuevo porque escribe un texto que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? ¿Sí? Él, como autor que forma parte del periodo ilustrado, se pregunta qué es la ilustración y da una respuesta en el mismo momento histórico en el cual la ilustración está teniendo lugar, ¿sí? Entonces les voy a leer el texto, como les decía, que escribe se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y cuando ahora a continuación les lea la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? En realidad es un texto que tiene varias páginas, tendrá alrededor de 20 páginas, más o menos, 20 o 30 páginas, sí, un total de, a ver, 50 páginas tiene el texto. Bueno, el autor va a responder qué es la ilustración y de alguna manera va a dialogar con el periodo medieval también, ¿no? Y ahora vamos a ver de qué manera. Pero me parece interesante traerles este texto porque además, cuando él se pregunta qué es la ilustración, da una respuesta a una pregunta que tiene que ver con ustedes también, que tiene que ver con ustedes, no tanto conmigo, no conmigo diría yo en principio, o no debería conmigo, aunque podría pasar, pero da una respuesta a una pregunta que tiene que ver con alcanzar la mayoría de edad. Ustedes son estudiantes que ya han alcanzado la mayoría de edad, la mayoría tiene más de 18, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene 17? Bueno, entiendo que si nadie respondió es porque no. Entonces, bueno, justamente este texto habla de lo que significa alcanzar la mayoría de edad. ¿Qué les parece que significa alcanzar la mayoría de edad? Que se da a entender que tenés cierto avance, digamos, cierta sabiduría. Se puede tener sabiduría y no al haber alcanzado la mayoría de edad. Lo que significa que la sabiduría no es condición suficiente para alcanzar la mayoría de edad. Hay otro rasgo que en términos de Kant es fundamental para haber alcanzado la mayoría de edad. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes pudieron haber cumplido 18 años y no haber alcanzado, en los términos de la Ilustración y en los términos de Kant, la mayoría de edad. Podría ser que alguno esté en esta situación de que a pesar de tener más de 18, no haya alcanzado la mayoría de edad. Porque la mayoría de edad no tiene que ver con la edad, y tampoco tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con otra cosa, que les voy a leer a continuación. Pero antes les quería preguntar, ¿qué les parece que implica alcanzar la mayoría de edad? ¿O qué ¿Hay mayor responsabilidad? Hay algo relacionado con la responsabilidad. Exactamente. Hay algo del orden de la responsabilidad. Cuando nosotros somos chiquitos, ¿quién nos cuida? Normalmente, ¿no? Nuestros padres. Nuestros padres. ¿Y a quién le hacemos caso? A ellos. A ellos, a nuestros padres o a nuestros tutores, porque no necesariamente nos crían nuestros padres, ¿no? No a todos nos crían nuestros padres. Pueden ser nuestros padres, nuestros tutores, o alguna persona que, nuestros tutores, digamos. Entonces, claro, pero llega un momento que uno se vuelve grande y ya no hay alguien que lo esté cuidando, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque ya a partir de determinada edad no hay alguien que nos esté cuidando. Porque no hay dependencia. Pues ya somos responsables. Ya no hay más dependencia y somos personas responsables. ¿Y quién cuida de nosotros? Nosotros Uno mismos. mismo. Exactamente, nosotros mismos.
Bueno, de esto va a hablar Kant, y Kant va a relacionar a la Ilustración con esto. Se los voy a leer porque me parece más interesante leer a Kant que yo se los diga, porque Kant tiene una pluma muy interesante. Dice lo siguiente: la Ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. Entonces, primero, si están con el celular por ahí, o están con la compu, él hace referencia a una frase, dice, sapere aude. Lo voy a escribir acá. Acá está, en realidad. Sapere aude. ¿Qué significa? Y tenés que como aprender a saber, o tenés que buscar ese conocimiento vos. Tenés que... ¿Algo de ayuda ¿Cómo, perdón? puede ser? Algo con ayuda puede ser. ¿Algo con ayuda? ¿Y de cómo se te ocurrió que podía ser algo relacionado con ayuda? Sapere aude, saber pedir ayuda me suena, pero No, es lo que me sale. no, Errado. no, pero No, no es atrévete a saber. atrévete a saber. Atrévete a saber, también podríamos decir atrévete a pensar. Atrévete a saber, atrévete a pensar. Eso es lo que significa sapere aude. Es decir, Kant dice, la Ilustración consiste en salir de la minoría de edad. ¿Y en qué consiste salir de la minoría de edad? Consiste en aprender a pensar por uno mismo sin depender de una autoridad que diga o no cómo son las cosas. Tiene que ver, salir de la minoría de edad tiene que ver con la capacidad para pensar por nosotros mismos sin una autoridad que nos dirija y nos diga qué hacer. Y entonces dice, la mayoría, a continuación va a ser una crítica del comportamiento humano. Fíjense, miren lo que dice a continuación. Esto no está escrito acá porque era muy largo, pero se los voy a leer y les va a quedar en la grabación. La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena, fíjense acá, paro un minuto, dice, la mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde hace tiempo atrás de conducción ajena, podríamos decir que en la Edad Media, ¿quién conducía las mentes? Los curas, la iglesia. Exacto, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en la Edad Moderna, podríamos pensar. Y Kant dice, ya se superó el tiempo de la conducción ajena, ¿no? Y entonces dice, la mayor, pero, digo, advierte que a pesar de que estamos en la época moderna, sucede un hecho muy particular, y dice, la mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena, permanecen con gusto bajo esa conducción ajena a lo largo de la vida. Es decir, Kant plantea, hay algo confortable en seguir teniendo la minoría de edad. ¿En qué puede consistir eso confortable o esa sensación de confort que nos brinda el permanecer en la minoría de edad? En que te da seguridad. Seguridad. ¿Por qué? ¿De dónde viene la seguridad? Del otro. Del otro que me cuida, ¿no? Entonces hay un confort en la idea de permanecer en la minoría de edad. Es decir, hay una especie de estímulo al ser humano, que se da al ser humano, que se le surge al ser humano, a permanecer en la minoría de edad.
Entonces dice, muchos de los hombres permanecen con gusto bajo la minoría de edad, bajo la conducción ajena, a lo largo de la vida, debido a la pereza y la cobardía. Por eso les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. ¿Es tan cómodo ser menor de edad? Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Yo, fíjense que es una manera de decir, yo delego mi autonomía y mi capacidad de pensamiento a cambio de algo. ¿Y ese algo qué es? Los hombres tienden a delegar su autonomía, su capacidad para valerse por ellos mismos a cambio de algo que les da confort. Y lo que les da confort, ¿qué es? El hecho de que haya un otro que los dispense del esfuerzo de tener que tomar decisiones, de tener que pensar y de tener que responsabilizarse. Entonces dice, si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así sucesivamente no necesitaré del propio esfuerzo. Parece que hay una ventaja en el permanecer en la minoría de edad. Con solo poder pagar no tengo necesidad de pensar. Otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea. Los tutores, que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien de que el paso a la mayoría de edad sea tenido, además de molesto, también por muy peligroso por la gran mayoría de los hombres, y entre ellos la totalidad del bello sexo. ¿Quién es el bello sexo? ¿Las mujeres? Mujeres, exactamente. Entonces, repito, los tutores, que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien de que el paso a la mayoría de edad sea tenido, además de molesto, también por muy peligroso por la gran mayoría de los hombres, y entre ellos la totalidad del bello sexo. Después de haber atontado sus reses domesticadas, de modo que estas pacíficas criaturas no osan dar un solo paso fuera de las andaderas en que están metidas, les mostraron el riesgo que las amenaza si intentan marchar solas. Lo cierto es que ese riesgo no es tan grande, pues después de algunas caídas habrían aprendido a caminar. Pero los ejemplos de esos accidentes por lo común producen timidez y espanto y alejan todo ulterior intento de rehacer semejante experiencia. Por tanto, a cada hombre en particular le es difícil salir de la minoría de edad, casi convertida en naturaleza suya. Incluso le ha cobrado afición. Por el momento es realmente incapaz de servirse del propio entendimiento, porque jamás se le deja hacer dicho ensayo. Los grilletes que atan a la persistente minoría de edad están dados por leyes y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso racional, o mejor de un abuso de sus dotes naturales. Por no estar habituado a los movimientos libres, quien se desprenda de esos grilletes quizás diera un inseguro salto por encima de alguna estrechísima zanja. Por eso, son pocos los que por esfuerzo del propio espíritu logran salir de la minoría de edad y andar, sin embargo, con paso seguro. Entonces, ¿quiénes son los capaces de salir de la minoría de edad? Aquellos capaces de pensar por sí mismos y dejar de depender de una autoridad. Ahora, no es fácil dejar de depender de una autoridad porque hay muchos alicientes en la sociedad y en la propia naturaleza humana para no abandonar la minoría de edad. La ventaja para aquel que no alcanza la minoría de edad es que queda dispensado del esfuerzo de pensar y de tomar decisiones por sí mismo. Y la ventaja para quienes toman decisiones por otros es que tienen el poder de dominar a los demás, de dominar el pensamiento de los demás, ¿sí? Porque hay otro que piensa por uno, ¿sí? Pero entonces,
en vez de ser personas autónomas, somos personas esclavizadas a las ideas de otros. Entonces, el costo de seguir en la minoría de edad consiste básicamente en que uno no se libera nunca de la esclavitud de los demás, de la relación de dependencia para con los demás. Entonces, hay un costo también por no alcanzar la minoría de edad. El costo es seguir dependiendo y ser esclavo de un otro. Entonces, a continuación, voy a leer un poquito más porque es muy interesante todo lo que desarrolla Kant. Dice, pero en cambio es posible que el público se ilustre a sí mismo. Se ilustre es alcance la mayoría de edad, ¿no? Y que alcance la mayoría de edad y se ilustre significa que pueda pensar por sí mismo. Pero en cambio es posible que el público se ilustre a sí mismo siempre que se lo deje en libertad. Incluso casi es inevitable. En efecto, siempre se encontrarán algunos hombres que piensen por sí mismos, hasta entre los tutores instituidos por la confusa masa. Ellos, después de haber rechazado el yugo de la minoría de edad, ensancharán el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación que todo hombre tiene, la de pensar por sí mismo. Pero aquí sucede algo extraordinario, que el público, al que aquellos tutores llevaron bajo ese yugo, los obliga a someterse a su vez, cuando es incitado por alguno de sus tutores, incapaces de suyo de toda ilustración. Tan perjudicial resulta sembrar prejuicios, pues acaban por vengarse de aquellos de sus precursores que fueron sus autores. Luego el público puede alcanzar la ilustración solo lentamente. Quizás por una revolución sea posible producir la caída del despotismo personal o de alguna opresión interesada y dominante, pero jamás se logrará por este camino la verdadera reforma del modo de pensar, sino que surgirán nuevos prejuicios que, como los antiguos, servirán de andaderas para la mayor parte de la masa privada del pensamiento. Sin embargo, para esta ilustración solo se exige libertad, y por cierto la más inocente de todas las que llevan tal nombre, a saber, la libertad de hacer un uso público de la razón, en cualquier dominio. Pero debo exclamar por doquier, no razones. El oficial dice, no razones, adiéstrate. El financista dice, no razones y paga. El pastor dice, no razones, ten fe. Un único Señor, dice en el mundo, razonar todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedecer. Pero por todos lados, pues encontramos limitaciones de la libertad. Pero ¿cuál de ellas impide la ilustración y cuáles por el contrario la fomentan? He aquí mi respuesta. El uso público de la razón siempre debe ser libre y es el único que puede producir la ilustración de los hombres. Bueno, me gusta esta frase, ¿no? De el oficial dice no razones, adiéstrate. El financista dice no razones, paga. El pastor dice no razones, ten fe, ¿no? Está lleno de esos mandatos en la sociedad implícitamente. Bueno, entonces, para este periodo ilustrado hay un giro muy fuerte hacia el ser humano, hacia la libertad, hacia la búsqueda de la autonomía y hacia la búsqueda de la razón y de la capacidad de poder desarrollar la propia razón y de valerse del propio entendimiento, lo cual es una forma de libertad, ¿no? Es una forma de alcanzar la libertad y la independencia del pensamiento de otros, ¿sí? Bueno, este es un periodo en ese sentido muy importante para la historia del pensamiento científico, porque uno de las características del conocimiento científico tiene que ver precisamente con la capacidad de tener autonomía de pensamiento, ¿no? Con la capacidad de poder pensar por nosotros mismos, y no de dejarnos convencer, más que convencer, dejarnos, digamos, someter a una autoridad que dice que el saber es tal cosa o tal otra, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque hoy creo que estoy hablando demasiado yo. Yo tengo una duda, pero es más un No planteo. escucho bien, a ver si puedes hablar un poquito más alto o subir el micrófono. Que tengo una duda sobre un planteo, Sí. esta idea. Sería como tomarla como una idea que suele usarse para crear revolución, básicamente. De Yo alguna diría manera. que no es una idea que se usa para... A ver, te lo pondría así, ¿te referís a la ilustración?
No, no propiamente la ilustración, pero sino la idea que marcó hace un segundo de... El alcanzar la mayoría de edad, el pensar por uno mismo. Sí. Bueno. Es una idea de... Yo diría lo siguiente, vos decís, la búsqueda o el planteo de alcanzar la mayoría de edad y de pensar por uno mismo, ¿te plantea para hacer una revolución? ¿Esa es tu pregunta? Más o menos, sí. A ver, si querés repetirla, a ver si te la termino de entender. No a ese nivel, sino que usando esa misma idea de pasar de la minoría de edad a la mayoría de edad, planteándola no en el sentido de justamente esta, de pasar de menor a mayor, sino de dependiente a independiente. Sí. Eso es lo que incita la mayoría de las revoluciones. Sí, a ver, sí, por supuesto que decir que hay que pasar de la minoría de edad a la mayoría de edad, y más precisamente de la dependencia a la independencia de pensamiento, plantea la posibilidad de una revolución, claramente. Porque si somos todos obedientes y en algún momento dejamos de ser obedientes y nos dedicamos a pensar por nosotros mismos, y por lo tanto a no necesariamente obedecer, porque podría ser que, por ejemplo, vos me digas a mí, tenés que hacer tal cosa o tal otra, y el eje de mi comportamiento se basa en hacerte caso, pero que en algún momento el eje de mi comportamiento deje de ser hacerte caso y sea ponerme a pensar por mí misma, ya eso marca un punto de quiebre y un cambio muy profundo en la actitud que uno toma en relación con el mundo que lo rodea, ¿no? No es lo mismo decir voy a hacerle caso a tal persona o naturalizar y ni siquiera preguntarme si mi comportamiento consiste en obedecer, a de repente tomar conciencia de que estaba obedeciendo y que no estaba siguiendo mi propio pensamiento, y entonces empezar a pensar en la posibilidad de pensar por mí misma con independencia de tu autoridad. Y cuando digo pensar por uno mismo con independencia de tu autoridad, no me refiero solamente a pensar por uno mismo con independencia de tu autoridad religiosa, solamente. Me refiero a pensar por sí mismo con independencia de toda autoridad, sea o no religiosa. Y me refiero con autoridad incluso a los docentes, por ejemplo. Que ustedes sean capaces de pensar con independencia de la autoridad del docente, por ejemplo, ¿no? O que sean capaces de pensar con independencia de la figura paterna o materna. Que ustedes sean capaces de reconocer qué es lo que ustedes piensan y hagan valer eso. Eso no significa ni asegura que van a estar en lo correcto, pero es un cambio de pensamiento y es un cambio en cuanto a la posibilidad de establecer una relación entre uno y los demás. O nos sometemos o nos liberamos y pensamos por nosotros mismos. Y en ese liberarnos y pensar por nosotros mismos podría ocurrir una revolución. Pero el objetivo no es una revolución, el objetivo es lograr la autonomía de pensamiento. Ese es el objetivo de la ilustración y el objetivo de salir de la minoría de edad. ¿Para qué quiero salir de la minoría de edad? Para pensar por mí mismo. ¿Y para qué quiero pensar por mí mismo? Para ser más libre, básicamente. O sea que la ilustración plantea como uno de sus estandartes la libertad. Y la libertad tiene que ver con la responsabilidad. O sea, la libertad muchas veces en nuestra sociedad es pensada como una palabra que contiene solamente connotaciones positivas. Pero la libertad no contiene solamente connotaciones positivas, tiene connotaciones en algún sentido negativas, como tener que hacerse responsable de uno mismo, ¿no? La libertad es pesada en cierta medida, conlleva una serie de consecuencias que a veces no son agradables, que involucran un esfuerzo, ¿no? La libertad, para la ilustración, consiste en ser capaces de pensar por nosotros mismos y en ese sentido en ser autónomos y no depender de un otro. Pero la idea de una revolución, en todo caso, es una consecuencia de ese modo de pensar.
¿sí? No es el objetivo en sí mismo. ¿Me siguen? ¿Se entendió? ¿Respondí algo de tu pregunta? Sí, totalmente claro. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Profe, incluso no es que no solamente no depender del otro, sino no depender de algo, ¿no? No depender de otro y no depender de algo. Claro, porque O, sí, habría que supongamos que pensarlo esto, porque yo digo, no dependo de nada. ¿Ser libre es no depender de nada? ¿O ser libre es elegir depender de algo? Es elegir depender de, ¿no? Porque fíjense que claro, cuando, ¿se entiende lo que digo? Porque, por ejemplo, cuando Kant dice, debemos independizarnos de otra autoridad, pero cuando nos independizamos de otra autoridad pasamos a depender de otra cosa. ¿Y qué es esta otra cosa a la que pasamos a depender? Pasamos a depender de nosotros mismos, no es que dejamos de depender. Ahora dependemos de nuestra capacidad de reflexión, y podría ser que nuestra capacidad de reflexión falle. Con lo cual hay una dependencia, no es que se logra, o sea, la libertad no implica independencia, ¿se entiende? La libertad puede implicar dependencia, pero la diferencia entre libertad y no libertad es que en la libertad elegimos depender de. Ya elegimos conscientemente como producto de una reflexión depender de algo, ¿no? Porque podemos estar dependiendo de lo que nos dice otra autoridad sin saber que dependemos de lo que nos dice otra autoridad, o podemos elegir como producto de nuestra reflexión compartir y adherir a la idea que plantea otro, pero como producto de una reflexión autónoma, ¿se entiende? O sea, ser libre no implica negar y pelearse con todo el mundo, sino simplemente reflexionar por uno mismo. Y en ese sentido elegir de qué depender, elegir conscientemente de qué depender. No sé si respondí. sí, sí. Por ahí fui muy tajante, ¿eh? No, el objetivo no es tampoco plantear ideas cerradas. Estamos charlando, estamos dialogando. Y me parece que lo más fructífero es transformar esto en un diálogo. Digo, ¿qué piensan sobre esto que plantea Kant? No, yo creo que sí, o sea, más que nada en lo que es la sociedad, sí, es siempre terminar dependiendo del otro. Pero yo lo que pensaba es tipo, incluso estando una sola persona en un espacio, siempre depende de algo. Un ejemplo, no sé, cosecha algo, depende de la lluvia para que crezca. Totalmente, o dependés de la naturaleza. Para poder subsistir dependés de otros que produzcan, porque vos no podés producir todo lo que consumís. De hecho, ninguno de nosotros Claro. seguramente produce todo lo que consume. O sea que dependemos de otros, ¿no? Y si se lograra suceder eso, ahí sí se conseguiría la libertad. Es que en realidad la libertad no implica dejar de depender. Ese es el punto. El punto es que la libertad radica en elegir, y para elegir hay que ser consciente de las posibilidades que uno tiene, de las opciones, y de poder definir cuál de todas esas opciones elige, que en general son limitadas y dadas. Uno no elige entre qué elegir, ¿no? O sea, uno tiene acotadas las posibilidades de elección, pero lo importante de la libertad es que uno elija como producto de una reflexión, diría la ilustración, ¿no? Que sepa capaz de elegir entre diversas alternativas que son dadas, pero que uno, a través de su propia reflexión, puede llegar a elegir una cosa u otra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto que se me viene a la mente y que puede tener que ver con una situación propia de alguien que tiene 18 años, ¿no? Uno podría decir, bueno, yo ahora cumplí 18 años y tengo dos opciones. O seguir viviendo en la casa de mis padres y contar con la ventaja de comer gratis, ¿no? Sin tener que trabajar, y poder ir a la facultad sin tener que trabajar,
Y contando al mismo tiempo con la desventaja de tener que seguir obedeciendo las órdenes de mis padres, porque en la medida en que vivo con ellos tengo que recibir órdenes, y por lo tanto, por ejemplo, tengo que estudiar lo que ellos me digan, supongamos, ¿no? Un ejemplo. Y la otra opción que tengo es buscarme un trabajo, irme a vivir solo, pero seguramente, como todavía no estoy recibido, lo que gane va a ser muy poco, pero apenas voy a llegar y apenas voy a llegar a fin de mes, pero voy a ser independiente y voy a poder elegir la carrera que quiero estudiar y voy a poder llegar a mi casa a la hora que quiera y voy a poder hacer lo que quiera a la hora que quiera, porque voy a estar viviendo solo y voy a tener esa libertad de hacer lo que quiera, llegar a cualquier hora y estudiar lo que me gusta y encontrarme con las personas que me interese y hacerlo en mi propia casa sin tener que pedirle permiso a nadie. Posiblemente si uno sigue viviendo con sus padres y quiere traer un amigo a la novia o novio o novios a su casa, va a tener que seguramente pedir permiso, ¿no? Porque uno no vive solo y tiene que compartir espacio y organizar ese espacio. Entonces uno tiene esas dos opciones, irse a vivir solo o seguir viviendo en la casa de sus padres. Ambas opciones tienen ventajas y desventajas, ¿no? Ahora, lo importante es que no haya un otro que elija por uno entre esas dos opciones, sino que sea uno el que a partir de una reflexión pueda decidir entre una u otra. Cuando uno decide entre una y otra como producto de su propia reflexión, un filósofo ilustrado diría, estás en libertad, por más que las opciones a elegir sean acotadas. ¿Se entiende? Estás en libertad porque producto de la reflexión elegiste o quedarte en la casa de tus padres o irte a vivir solo. La libertad no está en irte a vivir solo. La libertad está en la elección que vos hacés como producto de una autorreflexión. Si vos eligieses irte a vivir solo porque un amigo te dijo que te tenías que ir a vivir solo, no sos libre. La libertad consiste en la capacidad de reflexionar por uno mismo, no en elegir una cosa o elegir otra. ¿Se entiende? Este es el planteo de la ilustración. ¿Los dejé mudos porque se entendió todo o porque no se entendió nada? Porque se entendió en mi caso. ¿Se entendió? Sí, Bueno, se entendió, profe. el planteo de la ilustración. Obviamente que la libertad o el concepto de libertad es bastante más complejo que esto que acabo de decir, ¿no? Pero, en principio, para un filósofo ilustrado, la libertad no consiste en elegir una cosa o la otra. La libertad consiste en elegir a partir de una propia reflexión sobre qué conviene elegir, ¿no? Entonces somos libres en la medida en que tenemos la capacidad para reflexionar y para tomar decisiones a partir de esa reflexión con independencia de una autoridad que nos diga qué hacer o qué no. Bueno, vamos a parar acá porque lo que vamos a ver a continuación respecto del paradigma moderno tiene que ver con el desarrollo de un aspecto de la modernidad en relación con la ciencia y es el método experimental que sienta Galileo. Eso nos va a llevar un rato desarrollarlo, así que vamos a parar acá. Yo en un ratito les subo la clase y seguimos la clase que viene, ¿les parece? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. si tiene alguna pregunta, me mandan un mail o preparen la pregunta para la clase que viene y retomamos la clase que viene. Piensen en estas cuestiones que les he planteado, que hemos trabajado hoy en clase, y si tienen alguna duda, la primera parte de la clase que viene, trabajamos esas dudas, ¿sí? Yo ahora voy a subir el PowerPoint al Classroom también. Bueno. Profe, Bueno, la clase que viene retomamos de acá, dijiste. la clase que viene retomamos desde acá, desde Galileo Galilei. Perfecto, gracias, profe. Bueno, les mando un beso, ahora subo todo al Classroom y subo las clases a YouTube. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Salud. profe. Un beso a todos. Muchas gracias, suerte. Suerte, nos Que vemos. tenga buen día. Igualmente. Nos vemos, buen día. Chao, profe, nos vemos. Chau.